Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el tomo 4 de Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada. Es una compilación de Teresa Méndez Faith. Hola. Y es una fuente bien particular, ¿no? Porque estos textos nacieron para radio. Exacto. Y de ahí, bueno, se adaptaron a YouTube con ilustraciones y todo por la pandemia, y ahora están en formato libro. Con códigos QR, además. Eso me parece interesante. El vínculo al video original. Sí, sí. El objetivo de la compiladora es, claro, darle más difusión a la literatura paraguaya. Y este tomo en particular, el 4, se enfoca en textos, digamos, de raíz histórica y política. Un tema clave recurrente en Paraguay. Así que hoy vamos a explorar el prólogo y 3 cuentos. Gamarra, de Rodrigo Díaz Pérez, El cuarto balazo, de Bernardo Neri Farina, y El legado de mi sangre, de Tajiana Takahashi. Y es que ese tema histórico es, bueno, inevitable, ¿no? Pensá en la historia paraguaya. 2 dictaduras larguísimas. Francia, Stroessner. Uf, Y 2 guerras internacionales que fueron devastadoras. La Triple Alianza, el Chaco, todo en menos de 2 siglos. eso, lógicamente, deja una marca profunda en la narrativa. Claro. Y lo fascinante acá es ver cómo esos eventos, tan grandes, tan colectivos, se sienten en las vidas chiquitas, en las historias individuales que vamos a ver. Justamente, el prólogo cuenta un poco esa historia del proyecto, ¿no? Empezó como un segmento de radio en Buenos Aires. Ajá, panorama de noticias. Después los videos en YouTube, que los ilustró Ali Galeano, por la pandemia, y se sumó otro espacio en Nueva York. Domingo de cuentos. Y ahora los libros. 10 tomos planeados, 10 relatos por tomo. Mitad hombres, mitad mujeres, buscando equilibrio. Y la estructura de cada capítulo es interesante también. Sí, porque no es solo el texto. Te presentan al autor, la obra, dan contexto. A veces hasta ponen pedacitos de entrevistas, datos biobibliográficos. Y lo del QR que decías, es más que un chiche tecnológico, ¿no? Es un puente entre el papel y lo audiovisual. Reconoce cómo se consumen historias hoy. Totalmente. Además, el prólogo ya te pone en clima. Lanza preguntas sobre el peso de las dictaduras, el eco de las guerras. Es como una introducción al tema central del tomo. Preguntas que resuenan después en los cuentos. A ver, tomemos Gamarra, de Rodrigo Díaz Pérez. Él era médico, vivió en Estados Unidos, amigo de Méndez Faith. Sí, y el texto es del 81. Más que un cuento tradicional, se siente como una evocación, ¿no? Algo muy personal. Exacto. Es la mirada de un niño sobre este sargento Gamarra, veterano de la Guerra Grande. Los recuerdos son súper vívidos. La batalla de Hawái, la cicatriz que tenía en el cuello. Impactante. Y ese contraste que marca. El Gamarra actual, medio errático, con monólogos, gritos, pero con una lucidez total cuando recordaba la guerra. Y su fijación con Locambá, los brasileños. Incluso décadas después, ya en tiempos de la Guerra del Chaco. Ahí está el trauma. ¿Viste? Cambá es el enemigo de aquella guerra, una palabra cargada. La memoria del tipo está como rota, anclada allá atrás en el horror, pero desconectada del presente, donde era objeto de burla. Y la bala que le encuentran después de muerto. Es casi el símbolo material de esa herida colectiva, ¿no? La que nos cierra. Díaz Pérez usa esa fragmentación para mostrar la tragedia individual, que es espejo de la nacional. Y de esa herida individual que espejea la historia, pasamos a una vida que la atraviesa entera. El cuarto balazo de Bernardo Neri Farina. Periodista, escritor conocido. Sí, el autor de El Último Supremo. Este cuento ganó un premio, pero era inédito en libro. Es una versión cortita, bonsai, dice la compiladora, para la radio. Y lo narra un hombre de 105 años. 105. Imagínate la perspectiva. Su vida es un recorrido por la historia paraguaya más turbulenta. Sobrevive la posguerra de la Triple Alianza, lo hieren en la Revolución del 22. Vive el gobierno de Eligio Ayala, pelea en el Chaco, lo hieren de nuevo en la Revolución del 47. Cae preso y lo torturan con Stroessner, se mete en contrabando y lo hieren por tercera vez. Es tremendo, o sea, sobrevive a 3 balazos ligados directamente a la historia política bélica del país. El final es de una ironía brutal. Después de aguantar todo eso, se muere a los 105 años, de un cuarto balazo, durante un asalto común y corriente. ¿Qué cosa?
Farina usa esa longevidad para mostrar la resiliencia, sí, pero sobre todo para marcar cómo la violencia es una constante que va cambiando de forma. Política, guerra, delito común, pero que sigue ahí. Es un microcosmos de la historia paraguaya con ese final que te deja helado por lo cotidiano. Y llegamos al tercer relato, El legado de mi sangre, de Tajiana Larisa Takashi, una voz más joven. Sí, ella escribió una novela histórica, sin laureles sobre sus tumbas. Y este cuento nos lleva directo a la Guerra Grande. A los últimos momentos del capitán Matías Vado, en plena campaña de Humaitá, agosto de 1868. Y lo narra Vado mismo. Eso lo humaniza mucho. Le decían Pombero. Como el ser mítico guaraní, ¿no? Por lo sigiloso, su habilidad para moverse en el monte e infiltrarse. Exacto. Y menciona a los Acamorotí, los de sombreros pirí, las cabezas blancas. Otro símbolo fuerte de esa guerra. Takahashi recrea esa última batalla, cerca del Tebicuari, la lucha desigual. Pero lo fuerte es meterse en los pensamientos de Vado, el deber, el sacrificio, la patria. Y esa idea del final, ¿no? De que la sangre derramada no es en vano, que deja un legado. Sí. Explora el costo personalísimo de la guerra, la mentalidad del que va a morir, el legado, el sacrificio. Son temas centrales en cómo se narra la Guerra Grande en Paraguay. Sigue muy presente en la memoria y en la literatura. Entonces, estos tres relatos que vienen de este proyecto tan particular, multimedia, nos dan distintas caras de cómo la historia paraguaya atraviesa las vidas. El trauma que persiste en Gamarra, la violencia constante a lo largo de un siglo en el Cuarto Balazo y el sacrificio como legado en Vado. Exactamente. La literatura nos da esas miradas cercanas, íntimas, revela la dimensión humana detrás de los grandes hechos históricos. Por eso es tan valioso este trabajo de compilación y difusión, ¿no? Para entender esas realidades complejas. Nos queda flotando una idea, quizás para darle una vuelta. Cuando escuchamos estas historias, estas vidas marcadas por conflictos, por autoritarismo, ¿qué ecos de ese pasado resuenan todavía hoy en Paraguay? ¿Cómo se manifiestan esas herencias?